Un fondo de inversión es una inversión colectiva en la que los clientes de un banco o entidad financiera dejan dinero a cargo de ésta para que sea invertido en diferentes productos, como bonos, acciones, letras del tesoro, etc. Hay todo tipo de fondos, y no es extraño que un banco o agencia de valores ofrezca a sus clientes varios tipos: renta fija, renta variable, una combinación de ambos, fondos inmobiliarios, garantizados, indexados, de inversión libre, etc. Las mayores ventajas de los fondos son su favorable fiscalidad, que sus gestores administran mi dinero si yo no supiese hacerlo por mi cuenta, que según el fondo nos permite invertir en mercados y monedas fuera de nuestro entorno, donde un particular solo encontraría dificultades. Y además, los fondos también están muy diversificados. Finalmente, los administradores de un buen fondo deben tener un conocimiento pormenorizado del estado de las empresas en que invierten. Por otra parte, las mayores desventajas son que si elegimos un mal fondo, su gestor invertirá mal, sacándole poco provecho a nuestra inversión. Eso sí, cobrará su comisión gane o pierda dinero para el cliente, con lo que el balance puede ser incluso negativo. Por eso hay que informarse bien de qué comisiones tiene el fondo y quiénes lo gestionan, así como su historial de rentabilidad. Diferentes tipos de fondos tienen además sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, los mejores fondos de value investing en bolsa obtienen muy buenas rentabilidades, gracias a comprar barato y vender caro. Así que cuando realmente sientan las bases de su beneficio es cuando el mercado baja, ya que pueden comprar a precios hundidos. Sin embargo, el inversor en bolsa ocasional, cuando ve a la bolsa bajar fuerte y que el fondo está dando unos beneficios nulos o incluso negativos, se asusta y sale. Esto puede hacer que el fondo se quede sin el dinero líquido que estaban guardando para comprar a precios muy bajos, o incluso verse obligados a vender acciones en mínimos, cuando lo que querrían es comprar. Otra cosa que me haría evitar un fondo de renta variable es que inviertan sobre todo en empresas pequeñas con volúmenes bajos, ya que si baja la bolsa y se produce la espantada de inversores antes mencionada, el fondo se verá obligado a vender. Pero mientras una gran venta de acciones en empresas grandes supondría una pequeña bajada en bolsa para estas, en el caso de una empresa pequeña o un chicharro, podría causar un derrumbe completo de la acción. Resultado: aunque las primeras acciones que vende el fondo las vende a un precio razonable, las últimas las podría tener que vender a precio de derribo, perdiendo enormes cantidades de dinero. Los ETFs son formas interesantes de invertir en sectores y por países, quizás para diversificar aún más, y tienen comisiones bajísimas, pero su fiscalidad es peor al resto de fondos, al menos en España. Así que dependiendo del país donde paguemos impuestos, podrían ser muy interesantes o bastante malos. Mi experiencia personal en fondos no ha sido demasiado buena. Hace bastantes años contraté un par de fondos de inversión con una caja de ahorros de las de antes. Después de 10 años, mis ahorros me habían dado una rentabilidad del 0,5 anual, debido a la pésima gestión del fondo y sus elevadas comisiones. Obviamente, mi experiencia es solo un caso y no es representativa de todos los fondos, pero fue lo que me decidió aprender a invertir mi dinero por mí mismo. Así, ahora prefiero hacer value investing por mi cuenta. Quizás no cuente con toda la información de un fondo, ni puedo diversificar tanto como ellos, pero me ahorro las comisiones y evito invertir en malas empresas. Dada mi forma de inversión, la única razón por la que yo en particular metería dinero en un fondo sería a corto plazo para mantenerlo seguro. Por ejemplo,
si fuese a vender algo muy caro como una vivienda y ésta valiese más de 100.000 euros. Como ya sabéis, el Fondo de Garantías de Depósitos nos garantiza nuestros depósitos solo hasta cierta cantidad, en caso de catástrofe en nuestro banco. Así que si ocurriese lo peor, el dinero en fondos estaría seguro si está metido en bonos, acciones, etc. Mientras que el dinero en depósitos, si no supera 100.000 euros, nos lo devolvería el Estado en el peor de los casos. Si os gustó el vídeo, os invitamos a que os suscribáis y nos deis un clic en me gusta, ya que nos ayuda a llegar a más gente. Por vuestra parte, ¿habéis tenido buenas experiencias con vuestros fondos o os ha pasado como a mí? ¿Conocéis algún buen fondo? Y como siempre, hermanos, buena suerte en vuestras inversiones.